Buenos días, mi nombre es Rodrigo Vera y hoy día mi grupo y yo, conformado por Andrea Sánchez y Diego Noricagua, vamos a hablar sobre Lázaro Cárdenas. Bueno, por mi parte yo voy a hablar sobre la biografía, mientras que los demás integrantes del grupo vamos a hablar sobre métodos, logros y fracasos y acontecimientos que tuvo este personaje. Bueno, Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo en 1891. Bueno, él fue un militar y político de México que fue presidente durante 1934 y 1960. Bueno, él es recordado como uno de los mayores estadistas mexicanos. Aparte, él hizo más que cualquier otro presidente para poder consolidar esta revolución, que comprendió desde 1910 hasta 1920. Bueno, él llevó a práctica sus ideales de justicia e igualdad y fue un firme defensor de una política modernizadora y democrática. También fomentó la educación y hubo un gran avance en la reforma agraria. Bueno, él tuvo una familia indígena muy modesta y aparte recibió apenas una educación elemental, ya que él estuvo en el colegio hasta los 11 años, mientras que a la edad de los 16 fue un tipógrafo y más adelante estaría trabajando en una hacienda. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejo. Un año después, en 1914, se unió a la Revolución Mexicana, ya que había estudiado 4 años antes, en 1910, dando así un comienzo de una carrera política y militar, donde ascendería con una gran rapidez, ya que 10 años después, aproximadamente en 1925 y 24, era general de la brigada. Durante ese mismo año defendió la causa constitucionalista y fue designado jefe de operaciones en Veracruz y en Michoacán. Cárdenas saltó a la presidencia bajo la protección de otro militar revolucionario llamado Plutarco Elías Calles. En 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora que acreditó su valía política en todo el país. Creó numerosas escuelas e impulsó un reparto de tierras, promovió asociaciones sindicales y la democratización de la universidad. Posteriormente, él fue ministro del Interior durante 1930 hasta 1932, con Pascual Ortiz Rubio, y ministro de la Guerra, de 1932 hasta 1934. En 1934, como ya lo mencioné al principio de este video, ganó las elecciones presidenciales bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo una gran influencia en la vida política mexicana. Pero una vez en el poder, Lázaro Cárdenas optó por un ideal más inclinado hacia la izquierda y llegó a expulsar a su antiguo protector. También podemos decir de que él creó el Partido Revolucionario Mexicano, en las cuales se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, bajo el lema México para los mexicanos. Bueno, más bien ese era su lema, lo cual Cárdenas llevó adelante la política de nacionalizaciones, especialmente trascendente. Por lo que respecta al petróleo, él lo enfrentó en Estados Unidos y lo obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena y también combatió el indigenismo. Bueno, también podemos decir de que nacionalizó algunos ferrocarriles y estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. Bueno, un dato importante que fue durante su gobierno fue que el gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los desposeídos mexicanos. Casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus poseedores juntos habían llegado a distribuir. Por otro lado, para evitar los problemas del abastecimiento de las ciudades y el mercado de exportación, Cárdenas recorrió un sistema comunal genuinamente mexicano, más conocido como el ejido, en las cuales se incluían cientos de familias a las que el Banco de Crédito Ejidal proporcionaba financiación y escuelas y hospitales.
En 1938, la exportación de las campañas británicas y estadounidenses de petróleo fueron importantes, ya que el presidente pidió una reacción por parte de Estados Unidos, la cual, ya que durante ese tiempo su presidente era Roosevelt, entonces se creó un monopolio estatal. Bueno, también podemos decir de que la educación se extendió por el país y llegó a sectores y amplias áreas rurales en los que antes los presidentes no llegaron a estar. En la lucha contra el fascismo ascendente de aquella época, podemos decir de que fue acogida por Cárdenas, ya que él pudo obtener algunos refugiados de España, ya que durante ese periodo de tiempo estuvo la Guerra Civil Española, en 1939. Bueno, en conclusión podemos decir de que fue un periodo de estabilidad política en la que llegó a un gran avance significativo en la materia económica, educación y obras públicas. También él dejó la presidencia en 1940, pero no la vía política, ya que siguió creciendo considerablemente, ya que promovió la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que fue el siguiente presidente, durante 1940 a 1946, y aceptó el cargo de ministro de Guerra entre 1942 y 1945. También colaboró con el presidente Adolfo López Mateos durante 1958 hasta 1964, ya que aproximadamente 5 o 6 años después llegaría a su muerte por un cáncer terminal en la Ciudad de México. Gracias. Lázaro Cárdenas inicia con gran éxito su campaña electoral como líder de los izquierdistas con el Plan Sexenal como plataforma. El nombre de este plan proviene de los 6 años que ejercen la presidencia los gobernantes de México. A través de ella se oponía a las medidas aplicadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles y buscaba unificar, fortalecer y dignificar la organización de trabajadores de todo el país, es decir, apoyaba la formación de sindicatos de trabajadores para el desarrollo agrario, urbano e industrial de México. Consiguió el apoyo de grandes masas gracias a que se dio el trabajo de recorrer cada lugar de México, en donde les habló a los campesinos y obreros sobre su ambición de rescatar para México sus riquezas nacionales. Siempre tuvo como base de su poder político a este grupo social al ser el más numeroso y el que había sido más marginado con los gobiernos anteriores. Un año después de iniciada su campaña, Cárdenas fue elegido como presidente de México. A inicio de su gobierno, dichos grupos sociales se radicalizaron en el intento de arrancar la definición doctrinaria del nuevo mandatario, es decir, definir la tendencia por la cual iría el gobierno. Cárdenas decidió apoyar a los movimientos populares, pero esta vez con objetivos distintos a los de los gobiernos anteriores. Los obreros y campesinos renunciaron a sus antiguas organizaciones y líderes, pero sin que el gobierno dejara de controlarlas y dirigirlas. El apoyo popular crecía y se volvía más resistente a medida que Cárdenas les otorgaba concesiones. Al iniciar su gobierno, su objetivo inicial fue deshacerse lentamente de la manipulación de Plutarco Elías Calles, ya que éste había influenciado en los llamados gobiernos títeres de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, y por lo cual se había generado una gran corrupción. En su primer gabinete incluyó callistas, pero no tardaría en deshacerse de ellos. Calles intentó impedir su acción reactivando el conflicto religioso y propugnando movimientos huelguísticos, pero Cárdenas logra confiscar dichas prácticas clandestinas que eran mantenidas por los altos funcionarios públicos y hundir a los partidarios de los antiguos regímenes, garantizando de esta manera la seguridad a los católicos y acatando las huelgas como instrumento legal para dar forma al Estado activo, participante y promotor del desarrollo económico nacional. Con ello, Calles estaba definitivamente hundido hasta el punto de alcanzar el odio popular. Durante su mandato aboca la planificación agraria, fomentando la repartición de tierras, eliminando los latifundios y procurando la creación de una infraestructura que permita el aumento de la producción agrícola que realmente contribuyera al desarrollo de esa actividad. Uno de los objetivos de Cárdenas también era incorporar a los indígenas a la cultura y a la economía nacionales, pero esta vez brindándoles los elementos necesarios de la ciencia y de la técnica para que enriqueciera los recursos que su medio le proporcionaba, respetando sus costumbres y tradiciones,
Lograr esto era difícil, ya que las comunidades indígenas vivían aisladas y separadas la una de la otra debido a la geografía y los dialectos de cada una, sumados al analfabetismo, el alcoholismo y las enfermedades causadas por siglos de marginación. Cárdenas supo luchar contra todos estos problemas teniendo en cuenta que los indios, a pesar de mostrar falta de interés debido a la desconfianza producto de la marginación, realmente ansiaban un mejoramiento. Por ello, el gobierno creó el Departamento de Asuntos Indígenas y fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia para impulsar la investigación etnológica. Además, reconocía que no era posible socializar los medios de producción industrial y que las masas obreras estaban mucho más capacitadas que las campesinas para dar su propia lucha en la búsqueda de sus reivindicaciones sociales siguiendo los lineamientos de su plan sexenal. En su campaña presidencial había llamado a los trabajadores a asociarse en sindicatos unificados que les permitieran ser poderosos para exigir el cumplimiento de sus derechos, por lo que en 1936 se constituyó el Sindicato Único de Trabajadores de las Empresas Petroleras. Cárdenas buscó la creación y el desarrollo de una economía capitalista, pero a diferencia de los sistemas anteriores, ésta estaría liberada de las injusticias sociales. Con respecto al capital privado, Estados Unidos, el país con mayores intereses privados mexicanos, tuvo una severa resistencia internacional de la que Cárdenas logró salir adelante y nacionalizar el petróleo. En conclusión, a través de las expropiaciones agrarias, las mejoras para los obreros y el rescate de los ferrocarriles y el petróleo, el gobierno de Cárdenas pudo enfrentar el poder de los inversionistas extranjeros, controlar la soberanía nacional y establecer un verdadero principio de independencia económica. Todo ello gracias al apoyo de las grandes masas obreras y campesinas, quienes lo incitaban a realizar acciones destinadas a lograr el crecimiento económico y el desarrollo social de México, a la vez que los concientizaba sobre su importancia como agentes para lograr este cambio y cumplir lo dictado en la Constitución de 1917. Su gobierno buscaba mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a diferencia de los gobiernos anteriores, los cuales se vieron centrados en beneficiar a los propietarios mexicanos y los inversionistas extranjeros, quienes, temerosos de esta nueva política, ahora pensaban en el establecimiento del socialismo. En primer lugar, uno de los principales y también primeros acontecimientos que se dieron en el gobierno de Lázaro Cárdenas fue la expulsión de Plutarco Elías Calles del país mexicano. Desde 1934, en el año en el que Lázaro Cárdenas fue electo como presidente de México, se dice de que Plutarco Elías Calles trató de intervenir en el desarrollo de su gobierno. Por este motivo, Lázaro Cárdenas decide expulsarlo del país. Y también por este motivo es que muchos historiadores consideran de que el maximato, periodo en el que Plutarco Elías Calles trataba de manipular otros gobiernos para poder ser prácticamente el quien tome las decisiones, sí, que controle México, duró desde 1928 hasta 1935 y no en 1934 cuando concluye el gobierno de Abelardo Rodríguez. En segundo lugar, otro de los acontecimientos más importantes durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue la conclusión de la reforma agraria, principalmente planteada por Emiliano Zapata. Muchos consideran de que la conclusión de la reforma agraria tuvo un gran grado de éxito por los siguientes motivos. En primer lugar, porque Lázaro Cárdenas logró distribuir 17 millones de hectáreas como terrenos para poder realizar actividades agrícolas, lo cual es prácticamente el doble al total de hectáreas que se distribuyeron en los últimos 20 años, lo cual fueron aproximadamente 10 millones de hectáreas. Aparte, logró ordenar con una firme decisión el distrito de Lagunas, el cual era un distrito que era bastante rico en producción agrícola, y por ende las haciendas ahí también eran bastante fuertes. No obstante, incluso teniendo esto en cuenta, Lázaro Cárdenas logró distribuir esas tierras de manera justa y equitativa. Por otro lado, para ayudar a la comunidad campesina, Lázaro Cárdenas fundó el Banco de Crédito del Ejido, el cual tuvo como objetivo cambiar o modificar el sistema de las haciendas. Esto tuvo un grado de éxito considerable, ya que los campesinos de los ejidos, la calidad de vida de los campesinos de los ejidos mejoró radicalmente. Por otro lado, otro de los acontecimientos más importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas fue la fundación de la Confederación Nacional Campesina y
y de la Confederación de Trabajadores de México. En primer lugar, con respecto a la Confederación Nacional Campesina, esta fue creada en 1968 con el apoyo del Estado y bajo su control. Esta confederación, 2 años más tarde, contaría con 2 millones de miembros, 2 millones de miembros campesinos. Y en segundo lugar, a partir de 1936, se comenzó a funcionar la Confederación de Trabajadores de México, también conocida como la CTM. Estuvo bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano. La CTM contó con el apoyo de los comunistas y llegó a ser muy al contrario de lo que fuera la CROM. La CROM era un organismo con objetivos políticos bastante claros y orientado a la lucha de clases. Fue también la CTM una de las organizaciones que dio inicio a la Confederación de Trabajadores de América Latina, que fue creada más adelante en 1938. El acontecimiento más importante del gobierno de Lázaro Cárdenas es la nacionalización de empresas petroleras en México. No obstante, a pesar de que tuvo bastantes beneficios para el Estado mexicano, también trajo consigo bastantes problemas y bastantes conflictos de Lázaro Cárdenas con empresas petroleras extranjeras. Ese fuerte enfrentamiento entre Lázaro Cárdenas y los capitalistas extranjeros petroleros se dio cuando los obreros de las empresas petroleras se declararon en huelga. El gobierno reaccionó ante esto exigiendo a las empresas petroleras extranjeras dos puntos importantes. El primero, que era pagar a los obreros el salario estipulado y emplear técnicos mexicanos. No obstante, las empresas extranjeras simplemente aceptaron uno de estos puntos, el cual fue pagar los salarios estipulados y, no obstante, rechazaron la segunda condición. Por este motivo, en marzo de 1938, Lázaro Cárdenas promulgó la estatización y el incauto de los bienes de la Royal Dutch Shell, la Standard Oil y otras compañías petroleras. Esta fue sin duda la acción más valiente del gobierno de Lázaro Cárdenas desde la Revolución y contó con el apoyo de todas las masas, ya que esta acción, si bien es cierto, tomó varios riesgos y rompió relaciones con grandes potencias como Estados Unidos e Inglaterra, apoyó a la economía mexicana interna, ya que los yacimientos quedaron por primera vez en poder de la nación. En síntesis, resumiendo los acontecimientos más importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas, se puede concluir de que sus logros más importantes fueron los siguientes. En primer lugar, logró concluir la reforma agraria principalmente planteada por Emiliano Zapata. Y no solamente eso, sino también se puede resaltar la eficacia y la firmeza con la que desarrolló esa reforma. Luego también se puede resaltar como uno de sus logros más importantes la fundación de la Confederación Nacional Campesina en 1938 y la Confederación de Trabajadores de México en 1936, que más adelante se llegaron a las iniciales de la Confederación de Trabajadores de América Latina, fundada más adelante en 1938. Y finalmente, uno de los logros más importantes durante todo su gobierno fue la estatización de las empresas petroleras extranjeras, ya que mejoró radicalmente la economía interna mexicana.